Libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Cuando estén ahí me dicen amén. Números es el cuarto libro de la Biblia. Vamos a ubicarnos en el capítulo 23 de Números, versículo 19. Vamos a leer este versículo 19. Vamos a prestarle mucha atención. Voy a leerlo despacio, fuerte y claro para todos. Dice Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Cierre sus ojos un momento conmigo y diga: Señor, estoy seguro de que esta palabra es para mí. Yo la necesito, yo la creo, yo la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Amén. El mensaje de esta noche se llama Dios no miente. ¿Cómo se llama este mensaje? Dios no miente. Mire el que está a su lado, dígale: Dios no miente. ¿Cuántos creen que Dios no miente? Dios no miente. Escuchen esto. Un ángel se le presentó a un hombre y le dijo: Dios te va a hacer un hombre rico. Vas a gozar de reconocimiento social. Te vas a casar con la mujer de tus sueños y vas a tener un ministerio poderoso. Cuando el hombre escuchó esta palabra, se alegró tanto que al instante se cruzó de manos y se sentó a esperar que Dios cumpliera todas esas promesas. Pero pasaron los años y el hombre se murió sin recibir ninguna de esas promesas del Señor. Cuando llegó al cielo, un poco enojado, le reclama a Dios y le dice: Señor, me prometiste que iba a ser un hombre rico, que iba a gozar de reconocimiento social, que me iba a casar con la mujer de mis sueños y que además iba a tener un ministerio poderoso. ¿Y qué pasó? Usted me mintió. Me quedé esperando y no ocurrió nada. Entonces Dios le dice: hijo, perdóname, pero yo nunca te mentí. ¿Recuerdas ese negocio que resultó y que te dio miedo meterte en el negocio porque creías que ibas a fracasar? Esa era la oportunidad para que fueras un hombre rico. ¿Te acuerdas del terremoto que hubo por tu pueblo, que mató una cantidad de personas? Esa era la oportunidad para que ayudaras a mucha gente y tuvieras reconocimiento social como un héroe. ¿Te acuerdas de esa muchacha que tanto te gustaba en el colegio, pero nunca te atreviste a decirle nada? Pues bien, otro sí se atrevió y se la llevó. Además, recuerda que siempre fuiste muy perezoso para buscar mi rostro y nunca te quisiste preparar para el ministerio. Así que yo no te fallé, no te he mentido. Tú te sentaste a esperar a que yo hiciera lo que te tocaba hacer a ti. ¿Acaso no sabes que yo ya hice lo que tengo que hacer? Ya morí en la cruz, te di autoridad, te llené con talentos y dones, te di las capacidades para que alcances lo que te he prometido. Así que yo no te he quedado mal a ti. Tú
me has quedado mal a mí. Damas y caballeros, el Señor nunca nos queda mal. ¿Cuántos dicen amén a esto? Somos nosotros los que le quedamos mal a Él. El Señor cumple todo lo que promete. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor no miente, jamás no miente. El pasaje que leímos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hace. Él habla y lo ejecuta. Ese es nuestro Dios. Amén. Ahora, en la Biblia hay muchas promesas para el pueblo de Israel, pero en la misma Biblia también hay muchas promesas de Dios para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Diga conmigo: la iglesia soy yo. Amén. Con orgullo, como un argentino, diga: la iglesia soy yo. Amén. La iglesia soy yo. Yo soy la iglesia. Y en la Biblia hay muchas promesas para la iglesia. Amén. ¿Creen eso o no? Dios en el Nuevo Testamento dejó muchas promesas para usted y para mí como creyentes. Por mencionar algunas, el Señor nos prometió la vida eterna. ¿Cuántos creen en esa promesa? El Señor nos prometió que iba a regresar. ¿Cuántos creen que el Señor va a regresar? El Señor nos prometió el sustento y el abrigo. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Sí o no? El Señor nos prometió que si pedimos vamos a recibir, que si buscamos vamos a hallar, y que si lo llamamos Él va a abrir las puertas. ¿Cuántos creen en esa promesa? Dígame amén. Y yo quiero que sepas una cosa: lo que Dios promete en su palabra, Él lo cumple. Él no te va a mentir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él no te va a mentir. El hombre sí. El hombre con facilidad miente. El hombre con facilidad incumple sus promesas. Pero Dios jamás, jamás te va a fallar Dios. Aunque a veces tú sientas como que Dios te falló, jamás el Señor te va a desamparar. El hombre sí. El hombre te promete y te incumple lo que te promete. El hombre te decepciona. El hombre te miente. El hombre falla. Hace días leía un artículo sobre los personajes de la vida social, de la vida real, más mentirosos. Los personajes que más promesas hacen y más las incumplen. Y en el tercer lugar, téngase por favor de la silla un momento, porque en el tercer lugar se encuentran los políticos. Los políticos se cree que son personajes que prometen, pero no cumplen. Prometen una cantidad de cosas, y algunos más desfasados prometen unas barbaries. Vea, le prometo que le voy a pavimentar el río. Pero ¿cómo así que eso no lo cumple nadie? Los políticos entran en el tercer lugar de los personajes que más incumplen sus promesas. Ellos prometen y al final no cumplen. No sabe uno si es porque son mentirosos, tramposos, o porque simplemente no tienen el equipo para responder lo que prometieron. ¿Amén? En el segundo lugar de los personajes más mentirosos que incumplen sus promesas, no me lo van a creer, se encuentran los padres. Así como lo oyen, el papá y la mamá también están catalogados como esas personas que prometen y no cumplen, sobre todo con los niños. Si se porta bien, el fin de semana lo llevo a piscina. El niño se porta bien. El que no se porta bien es papá, que incumplió, porque el fin de semana no lo llevó a piscina, lo embolató por ahí con una película en el televisor y listo. Incumplió lo que prometió, lo que le dijo a su muchacho. Si me hace caso, ahora le doy golosinas. Y el niño hace caso. El que no hace caso es el papá, porque el niño hace caso, pero las golosinas por ningún lado. Hay mentiras en las promesas de papá y de mamá. Esos entran entre los personajes que más incumplen sus promesas. Y en el primer lugar, téngasen.
Todos. En el primer lugar de las personas que prometen y no cumplen, damas y caballeros, se encuentran los novios. Lo dije, los novios. Los novios son personas que prometen y no cumplen. ¿Por qué? Por una razón. Porque los novios, para los que no sabían, los novios son apariencias. Claro que sí. Mire, lo que usted ve de su novio es tal vez la mejor versión que él se inventa para convencerla a usted. Pero si usted se casara con él y fuera a vivir, descubriría lo malo, lo feo, lo terrible de esa persona. Y se daría cuenta, ¡qué decepción! Porque el noviazgo es una fachada. Es que en el noviazgo usted tiene que mostrar lo mejor de usted, así usted no sea así. Es en serio. En el noviazgo a la muchacha le toca mostrar lo mejor de ella, así ella no sea así. Ella se lo inventa. Ella se lo inventa porque hay que mostrar la mejor cara. Pero cuando se casa se dan cuenta de quién es quién. Y entonces uno cuando se casa a veces ya está resignado. Yo no tengo que fingirle nada a mi esposa, yo soy yo. Esto es lo que hay, mi amor. Ámame. Sí. Ya casado y no le finjo nada. Casado ya se da cuenta que me levanto por la mañana con la mano por adentro, una chancla arrastrando, saliendo olores de todas partes. Y mi esposa dice: ese era el joven de olor fragante, hermoso, bien peinado, que me conquistó. Y yo le contesto: sí, ese es. Ese soy yo. Ese soy yo. Escuchen, hermanos, todo esto para decirles: el hombre miente, el hombre te incumple promesas, el hombre dice y muchas veces no hace. Pero Dios jamás. Dios te promete algo y lo cumple porque lo cumple. Dios te dice algo y lo hace porque lo hace. Dios habla algo y lo ejecuta porque lo ejecuta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice la palabra: el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor le cumplió muchas promesas a hombres y mujeres de la Biblia. Por mencionar alguno: Abraham era un hombre rico que Dios llamó para llevarlo a una tierra y entregarle una bendición para él y su descendencia. Pero Abraham no tenía hijos. Es decir, Abraham no tenía descendencia. Pero un día Dios se le manifiesta a Abraham y le dice: sal de tu tienda y mira las estrellas del cielo, porque así será tu descendencia. Ahora, lo curioso es que Abraham llegó un tiempo que ya estaba muy anciano, de casi 100 años. Su esposa no podía tener hijos, era estéril. Y Dios le cambió el nombre a Abraham, que primero se llamaba Abraham. Se lo cambió por Abraham, más larguito. Abraham. Luego Abraham con H intermedia. Y Abraham significa padre enaltecido. Pero cuando Dios le cambia el nombre, le pone Abraham, significa padre de multitudes. Es que Dios le prometió a Abraham años atrás que él sería padre de multitudes y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Amén o no? Ahora quiero que piensen por un momento en esto. Abraham, después de mucho esperar, tiene su anhelado hijo, a quien ponen por nombre Isaac. Están contentos. Abraham ya es de casi 100 años. Su esposa era estéril, pero por un milagro tuvo a Isaac. Y Abraham se llama padre de multitudes. Cuando Abraham va por el camino,
se encuentra con un caminante que lo saluda y le pregunta: hola, ¿cómo te llamas? Y Abraham le dice: yo me llamo padre de multitudes. Así que el caminante se sorprende: ¿cómo? Padre de multitudes. ¡Ja! Y luego tu esposa es muy fértil entonces. Y él dice: no, es estéril. Y luego tú eres un fortachón. No, pues yo estoy que me muero aquí ya de casi 100 años. Pero entonces tienes muchos hijos. No, tengo uno. Entonces el caminante dice: no entiendo. ¿Cómo te puedes decir a ti mismo padre de multitudes si tu esposa es estéril, estás que te mueres y tienes un solo hijo? Es absurdo lo que me dices. Ningún padre de multitudes eres tú. Tú eres un charlatán. Tú eres un don nadie. Eres cualquier cosa menos lo que me estás diciendo. Pero aunque se burlaran de Abraham, Abraham estaba convencido de la promesa del Señor, de que Dios no le fallaría. Y aunque se burlaran de Abraham, Abraham proclamaba que él era padre de multitudes. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham, la cumplió. La cumplió a través de Jacob, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de José, a través de las tribus de Israel, a través del pueblo de Israel, y hoy a través de la iglesia. Porque también nosotros somos de la simiente de Abraham por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo que quiero decirte es que Dios sí le cumplió la promesa a Abraham, y que aunque el mundo o el diablo te haga pensar que tú no eres nadie, que ni siquiera eres hijo de Dios, yo quiero que sepas hoy: lo que Dios te prometió, Él lo cumple. Y tú no eres lo que Satanás diga que tú eres, sino que tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Dios dice que tú eres victorioso, que tú eres más que vencedor, que tú eres triunfante en Cristo. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Así parezca que hoy te estás derrumbando, así parezcas que hoy te estás muriendo por dentro, y si acaso en la calle alguien te saluda y te pregunta cómo estás, y tú dices: estoy bien en el nombre de Jesús, y cuando le cuentes tus cosas, la gente se te burle y te diga: bien, tú estás muy mal. Es que desde que vas a esa iglesia, es que desde que buscas a Dios, estás de mal en peor. Tú no vas a creer esas mentiras. Tú vas a levantar tu mano y vas a proclamar: yo sé que mi Redentor vive, y lo que Él me prometió lo va a cumplir, porque lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Démosle un aplauso fuerte al Señor. Lo va a cumplir. Lo hará real, te lo aseguro. Lo hará real. Lo cumplirá en tu vida. Lo va a cumplir en el nombre del Señor. Ahora, alguno preguntará: pastor, pero si Dios cumple sus promesas, entonces ¿por qué yo no veo promesas en mi vida? ¿Por qué yo estoy viniendo a la iglesia, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, no falto al culto, y no veo las promesas de Dios cumplirse en mi vida? ¿Qué es lo que pasa, pastor? Mira, yo no sé responderte esta pregunta con exactitud. Quiero simplemente atreverme a decirte algo, y que sea en el nombre del Señor. Las promesas en tu vida todavía no se están cumpliendo porque aún no es el tiempo. Mira el que está a su lado, dígale: aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo. Y cuando estamos hablando del tiempo, me gustaría hacer una clara diferencia entre el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. El tiempo del hombre viene del griego cronos, es decir, que el tiempo del ser humano es cronológico. Está limitado y está medido por segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos. El tiempo nuestro está medido, está limitado por unas medidas, es cronológico. En cambio, el tiempo de Dios viene del griego kairos y no está limitado por minutos, horas, días. El tiempo de Dios es eterno. Es más, Dios mismo es el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén, ¿sí o no? Para que entendamos mejor estos dos conceptos del tiempo del hombre y del tiempo de Dios, quiero que me miren a este lugar. No hay un proyector aquí, pero yo voy a servir de proyector. Vamos a decir esta noche que el tiempo del hombre
es horizontal. Amén. Así es el tiempo del hombre, una línea horizontal. Mientras que el tiempo de Dios es vertical, de arriba hacia abajo. Ahora, entre el tiempo del hombre, que es horizontal, y el tiempo de Dios, que es vertical, hay un punto de encuentro. ¿Lo notan? ¿Lo pueden ver ahí? Vea, ahí se ve. ¿Sí lo notan? Es decir, las dos líneas de tiempo, tiempo del hombre, tiempo de Dios, se cruzan, y en el cruce hay un punto de encuentro. En ese punto de encuentro ocurren cosas sobrenaturales. En ese punto de encuentro suceden cosas impresionantes. En ese punto de encuentro hay bendiciones que ni siquiera te alcanzas a imaginar. En ese punto de encuentro hay cumplimiento de propósitos. El llamado es a que tú y yo perseveremos en esta línea de tiempo. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que lleguemos a ese punto de encuentro. Porque muchos de nosotros todavía estamos por aquí, y aquí estamos aguantando, y estamos enfrentando situaciones difíciles en el matrimonio, en la economía, en la salud. Pero el Señor te dice hoy: soporta, aguanta, persevera hasta el fin. Yo sé lo que te digo: en un momento vendrá el tiempo de Dios y se cruzará con tu tiempo, y en ese punto de encuentro ocurrirá el milagro que tanto estabas anhelando. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén a esto. Dame un aplauso fuerte al Señor. Solamente persevera, solamente camina, solamente aguanta, porque el punto de encuentro va a llegar en el nombre de Jesús. Dios le dijo al profeta Habacuc: diría al pueblo acerca de la visión: espérala, porque de cierto pronto llegará y no tardará. Esa palabra yo la siento en mi espíritu para muchas personas aquí hoy. Yo quiero decirte: espera la promesa del Señor, porque de cierto llegará y no tardará, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Espera ese punto de encuentro. El tiempo de Dios va a llegar. El tiempo de Dios no está limitado por minutos, segundos, horas. Es por eso que cada vez que Dios va a actuar, usted encuentra en la Biblia una palabra anterior a la actuación de Dios que dice de repente. Y de repente cayó, y de repente vino. Es porque el tiempo de Dios no está medido. El Señor no te dice: pilas que caigo el lunes a las 7. No. Pilas que caigo el 17 de agosto. Ojo con eso. No. El Señor llega de repente. El Señor viene de repente. No te lo esperas, pero llega. Lo único que necesita de ti es que le creas a sus promesas, es que permanezcas firme, es que perseveres, es que aguantes, es que estés ahí fiel al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y Él llegará y cumplirá esa promesa, y se reirá contigo. Y tú te reirás, pero además llorarás. Llorarás de alegría de ver cómo Dios cumple su promesa. Levantarás tus manos y le darás la gloria al Señor diciendo: Dios es bueno. El Señor se reirá contigo y te dirá: te lo dije. Te dije, hija, que me esperaras. Yo nunca te voy a fallar. Te dije, muchacho, que aguantaras, que yo voy a llegar. ¿Amén o no? El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Saben una cosa? Este pasaje bíblico que acabamos de leer en Números está presente, o lo introducieron en la historia de un rey que se llamaba Balac. Este rey Balac era el rey de un país llamado Moab. Y el rey Balac estaba muy preocupado, porque se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba destruyendo a las naciones que se encontraran alrededor para conquistar la tierra. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, en la preocupación, el rey Balac manda a llamar a un profeta llamado Balaam. Balaam se conoce para aquel entonces, por aquellos lugares, se conoce como un profeta a sueldo. Es decir, Balaam es un profeta que cobra, y el que le pague más va y le sirve y profetiza lo que le pidan que profetice. Por supuesto, eso no es correcto, no está bien,
pero él tiene un don, él tiene un talento y lo usa para su propio beneficio. El Señor le cobrará ese tipo de cosas. Pues bien, Balaam viene donde el rey Balac, el rey de Moab, y el rey le dice: quiero que maldigas proféticamente al pueblo de Israel para que no pueda derrotar a Moab. Balaam acepta y sube con el rey a una montaña, y desde allí logra ver a Israel acampando. Y Balaam abre su boca para proferir maldición sobre Israel, pero ocurre algo extraño. Cada que abre la boca Balaam no es capaz de declarar maldición sobre el pueblo, sino que él la abre y de inmediato sale bendición para Israel. Y él mismo se extraña: ¿pero qué me pasa? Por segunda vez suben a otra montaña y el rey dice: maldice a Israel. Y Balaam nuevamente abre su boca para maldecir a Israel, pero otra vez ocurre algo extraño. No es capaz de pronunciar maldiciones, sino que termina declarando bendiciones sobre el pueblo. El rey Balac está furioso porque esa plática se perdió, y le dice: pero bueno, yo te llamo para que maldigas a Israel y tú lo bendices. Balaam le dice: oye, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que yo no puedo decir lo que el Señor no me ha mandado. Lo único que puedo hacer es decir lo que Jehová me dice. Es lo que le dice Balaam. Por tercera vez suben a otra montaña para maldecir al pueblo de Israel, y es ahí donde Balaam pronuncia, o va a pronunciar la maldición, pero no sale maldición, sale bendición. Y ahí por tercera vez Balaam entiende que es imposible maldecir al pueblo de Israel para ese entonces. Entonces hay una palabra del Señor que viene a Balaam, y Balaam se la dice al rey. Y Balaam le dice estas palabras: rey Balac, así dice Jehová: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y él hará, él habló y él ejecutará. ¿De qué estaba hablando Balaam ahí? Se estaba refiriendo a una promesa, a un pacto que Dios había hecho con Israel mucho tiempo atrás, antes de que saliera de Egipto. Dios le dijo al pueblo: te bendeciré, a los que te maldigan maldeciré, y a los que te bendigan bendeciré, y haré contigo cosas tremendas, y te meteré, permítame en ese término, pero porque me enredé con el otro, te meteré en la tierra prometida, y conocerás que yo soy Jehová, el que te guardo. Amén. Esa fue la promesa de Dios para el pueblo. Por eso, cuando Balaam lo iba a maldecir, no era capaz, porque lo que prometió Dios, Dios lo cumple, y Dios no iba a permitir que maldiciones cayeran sobre el pueblo que Él juró guardar y proteger. Yo quiero decirte esta noche: Dios no va a permitir que el diablo se levante más de lo que se le permita para dañar tu vida, para arruinar tu familia, para destruirte a ti. Te aseguro que Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, Dios te va a dar la victoria, Dios te va a levantar, Dios te va a ayudar, Dios te va a abrazar, Dios va a estar contigo, porque Él lo prometió y Él no es hombre para que mienta. Lo que Dios te ha dicho, eso va a ser contigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Démosle un aplauso fuerte al Señor. Así se levanten hombres para maldecirte a ti, el Señor cambiará esas maldiciones en bendiciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así se levanta el diablo para destruir a tu familia, el Señor enviará su ángel guardián que te proteja y te defienda, porque Él un día prometió que tú eres su hija, que tú eres su hijo, y que tú y yo somos como la niña de sus ojos. Amén. Quiero invitarte para que confíes en lo que Dios te ha dicho. Termino con esto. Un rey llamó a unos campesinos. Cuando llegaron al palacio, todos los campesinos, el rey les entregó a cada uno una maceta con tierra. Cada campesino recibió su maceta con tierra, y el rey le dio las siguientes instrucciones. Les dijo: el que mejor guarde
el que mejor cuide esta maceta con tierra durante 3 meses, a ese le daré lo más valioso que yo tengo. Le daré la mano de mi hija y será también heredero del reino. Los campesinos tomaron su maceta con tierra y se fueron cada uno para su casa. Todos los días, cada campesino regaba su maceta, la sacaban al sol, la metían en la sombra. Al otro día, con mucha atención, con mucho anhelo, con mucho cuidado, le regaban, la sacaban al sol y la metían en la sombra. Uno de los campesinos, y vamos a decir un buen campesino de entre todos ellos, notaba que pasaban los días, pero de su maceta no salía nada, no florecía nada. Mientras que de los demás campesinos ya estaba germinando plantas, ya estaban saliendo unas matas, unas plantas frondosas. Y el campesino se rascaba la cabeza: ¿y qué pasa? Que a mí no me sale nada. Sin embargo, seguía regándola, sacándola al sol, metiéndola a la sombra, pero nada salía. Mientras que la planta de los demás ya estaba grandísima. Se llegó el día de volver al palacio del rey. El campesino, el buen campesino achantado, dijo: pues de todas maneras, con mucha vergüenza voy a llevar mi maceta tal y como me la entregaron. Le voy a decir la verdad al rey: todo el tiempo la cuidé, la guardé, la regué, la metí a la sombra, la saqué al sol, pero nada salió. Llegaron todos los campesinos con sus macetas. Ahí estaban todas con plantas frondosas, grandes, altas, y también la maceta ahí sin nada. Cuando el rey vio todas las macetas, incluyendo la maceta sin nada, el rey dijo: primero que todo, les agradezco a cada uno de ustedes por participar de este reto que les he puesto. Y en segundo lugar, quiero decirles que para mí, desde que entraron al palacio, es evidente quién es el ganador de este reto. Algunos campesinos inflaban el pecho, se sentían victoriosos, pero el rey dijo: el ganador de este reto es este buen campesino, del cual su maceta no nació nada. Y quiero decirle a los demás que ustedes son unos tramposos, porque yo nunca puse semillas en la maceta. Así que a este que fue fiel en lo que le entregué y en lo que le pedí, le voy a cumplir lo que prometo. Quiero que sepas una cosa: lo único que tienes que hacer es lo que Dios te ha pedido que hagas. Solo obedece, solo sé fiel al Señor, solo camina con Dios, y Dios se encargará de cumplirte todo lo que te ha prometido. En su momento llegará el cumplimiento de su promesa. No te preocupes si acaso ves que la casa del vecino prospera. No te angusties si ves que tu hermano va para arriba y tú nada. Que lo único que te preocupe hoy es caminar fiel en obediencia con Dios. Dios te sorprenderá. Dios te dirá estos días: hijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiero que sepas, iglesia, que Dios no miente, y lo que Él te dijo, Él lo va a cumplir. Solo te pido que seas fiel, solo te pido que seas obediente. Cierra tus ojos donde estás, inclina tu rostro. Vamos, deja que esta palabra hoy penetre en tu alma, en tu espíritu y en tu corazón.